Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Como todos los medios, usted encuentra una teoría de cada quien. Cada quien tiene su propia teoría de qué pasó con el abogado sanjuanero Junior Ramírez, que fue asesinado la semana pasada. Ya todos sabemos los casos y todo el mundo aventura una teoría. Algunos aventuran, desde luego, explicaciones. Otros quieren hacer político el caso, lo cual otros dudan hasta de una fiscal como la doctora Diná Llaverías, y cada quien ala brasa para su sardina, como dice la Celestina. Cada quien ala brasa para su sardina. La justicia es la que tiene que hacerse cargo de esas cosas. Y nadie tiene derecho a sustituir a la justicia, porque si no, ¿de qué sirve que tengamos justicia? Si usted, desde su púlpito, usted, desde su tribuna, usted, con el derechazo que tiene tener un micrófono en la mano, en cualquier institución, en cualquier emisora, usted puede decir todo lo que le dé la gana. La verdad entonces es que las autoridades de justicia y las autoridades de investigación del país están para nada, porque usted lo resuelve todo desde un micrófono. Usted, señor periodista, usted lo resuelve todo desde un micrófono, todo, absolutamente todo. Usted sabe cómo se originó todo, usted sabe de dónde salió todo, usted sabe cómo es todo. Olga Diná Llaverías es una estúpida, los organismos de investigación criminal del país son una balsa de estúpidos. Usted es el que lo sabe todo. Usted que lo que tiene es un micrófono y una lengua, la lengua, para decir todo lo que le dé la gana, porque se lo garantiza la Constitución, desde luego. Usted tiene derecho. Ese es el sacrosanto derecho que usted tiene a ensuciarse, a embarrar, a enlodar, a desbarrar de todo el mundo, contra todo el mundo, porque usted es el que sabe, señor periodista. Usted, que además es un veterano periodista, según las lenguas por ahí, ¿no? Y según usted mismo se lo cree. Entonces usted se cree su fábula, usted se cree su propio sistema, usted se inventa su propio sistema de explicaciones y de cosas, y usted entiende que los fiscales y que la justicia y que todo eso no es más que paja para la garza, o aguas de borrajas, como decían los viejos de nosotros. Eso es lo que usted cree que entiende, y que no, que usted es el que sabe, usted es el que sabe. Y usted habla de la institucionalidad, pero entonces usted sustituye a las instituciones. Usted no cree en las instituciones. Usted habla de la institucionalidad. Usted habla de la necesidad de las instituciones, pero usted no cree en las instituciones, porque usted quiere sus instituciones. Y ahí es donde tenemos todo el problema. Cada quien quiere sus instituciones. Cada comunicador quiere sus instituciones, sus funcionarios, y además cada periodista y cada comunicador tiene su propia conclusión, su propia teoría, su propio método de investigación y su propio todo. Oiga usted qué cosa más grande tiene la vida, como diría Tres Patines. Qué cosas grandes tiene la vida. Usted quiere la institucionalidad, pero usted no cree en las instituciones. Usted quiere investigaciones, pero usted no cree en las investigaciones. Usted tiene sus propias conclusiones, su propia línea de acción y su propio todo. Y la pobre Olga Diná Llaverías, la doctora Diná Llaverías, que ha llegado ahí, como ha llegado, que es una fiscal de muchos años, entonces, bueno, eso es paja para la garza. Eso no sirve para nada, porque usted tiene su teoría. Y usted además tiene la emisora a través de la cual vende esa teoría, a través de la cual usted defiende, propone y dice y pontifica. Usted tiene además eso, un medio para eso, y le pagan para eso, y usted cobra para eso. Mire usted qué cosa más interesante esta.
Mire usted qué cosa más interesante, esta llamada libertad de prensa, que también es libertad de empresa, porque la prensa no es más que una empresa también, una empresa que no vende zapatos, que no vende plátano, que no vende arroz y habichuela, lo que vende es eso, vende información, busca información y la vende, se la vende a usted, me la vende a mí, nos la vende a todos, pero al fin y al cabo, venta, esto es venta, venta, y funciona así, con venta. Si tengo venta, voy a vender anuncios. Si tengo venta, si tengo noticias que a la gente le atraiga, entonces voy a buscar eso, sí, claro. Y tengo controversias, y tengo todas esas cosas, ¿no?, que importa, que interesa a veces a la gente, porque hay que estimularle el gusanillo de la duda, el gusanillo de la intriga, el gusanillo de la información manipulada. Pues puedo vendo esta cosa y venderé más anuncios, claro, y venderé más caro el espacio. Esto es una empresa común y corriente. No vende zapatos, no vende plátano, no vende arroz, no vende habichuela, pero vende y mucho, vende información, vende informaciones, aunque usted crea que va gratis, mentira, va vendida, usted paga por eso, créamelo, y paga bastante. Entonces, esto es un negocio que está amparado en las leyes y en todo del país, la Constitución, etcétera. Pero un negocio lícito, pero un negocio, claro, el negocio, y es una tribuna a través de la cual venden ideas, pasan ideas, traspasan ideas. En Venezuela acaba de haber un proceso de elecciones en que han votado, qué sé yo, 20 millones, 10 millones de venezolanos, pero ahora usted no la vio en primera plana. ¿Verdad que no? Usted ve en primera plana cuando allá hay 4, 10, 20 chismosos tirados a la calle, tirando piedras, quemando goma. Eso usted lo ve en la primera página, porque eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Que hubo unas elecciones, que se eligieron autoridades en todas los departamentos o provincias, como les llamamos aquí. Ah, sí, la hubo. No pasó nada, hubo observación privada, hubo observación, la oposición que habla de dictadura participó en esa elección, pero usted no vio casi nada aquí, prácticamente nada, usted lo busca y no encuentra nada de eso. Hasta hace unos meses Venezuela estaba todos los días ahí, porque esa es la forma y la agenda de cada uno de estos negocios. Cada negocio de estos tiene su propia agenda. Y usted no se deje engañar, usted no se deje confundir. Esa es la realidad, porque le venden noticias igual que se vende plátano, igual que se vende yuca, igual que se vende arroz, habichuela. Es lo mismo, exactamente lo mismo. La noticia aquí es una mercancía también, no se crea que no lo es. Es igualito, una mercancía como cualquiera otra. Y es una mercancía en la que los dueños de esto sienten que ellos tienen la necesidad de ponerse por encima de las autoridades. Autoridades que están ahí, que han dado muestras de actuar rápido, de actuar como se actúa, de buscarle la explicación a las cosas, de meter preso al que hay que meter preso, en fin. Pero entonces usted no está de acuerdo con ese procedimiento. Usted quiere que haya otro procedimiento, que es el que usted quiere, señor periodista, señor comunicador. Es el que usted quiere, ese es el bueno, el que usted quiere, el que usted defiende. Porque además usted lo politiza y usted tiene sus ideas políticas también. Esa es la cuestión que tenemos nosotros aquí, el dilema que nosotros tenemos por delante. El de estos periodistas, el de esta gente, el de estos políticos y comunicadores que hablan de institucionalidad, pero hablan de su institucionalidad.
No respetan a las instituciones, no creen en las instituciones, pero hablan de institucionalidad y claman y pontifican por la institucionalidad. Pero están actuando las instituciones, eso es lo que se llama institucionalidad. Cuando las instituciones actúan y buscan y investigan y dan las explicaciones y actúan en consecuencia. Ah, que usted no quiere que actúen de esa manera. Bueno, pero entonces sustitúyala, porque usted lo que es un dictador. Usted lo que quiere es sustituir usted las instituciones para que las instituciones hagan su investigación, la suya. La suya. Y aquí tenemos al Colegio Médico Dominicano llamando a paralización por nada más y nada menos que 72 horas, o sea, 3 días de huelga. Está llamando a eso el Colegio Médico Dominicano. A la cabeza el señor Waldo Ariel Suero, desde luego, como siempre. Y desde luego ellos están inmersos en una campaña electoral para las autoridades del Colegio Médico Dominicano el próximo noviembre. O sea, la tienen ahí las elecciones. Y desde luego, pues, también con eso en este país se hace chantaje y también con eso en este país se hace propaganda, se obtiene publicidad. Se obtiene publicidad. Así mismo. Y esta gente está hablando de 3 días de huelga. Supuestamente ellos dicen que no hay acuerdos porque el gobierno primero no se ha sentado a hablar con ellos. Porque el gobierno tiene que sentarse a hablar con ellos cada vez que ellos quieren. Pero desde luego ellos primero paralizan y después convocan. Primero paralizan, primero dejan de darle servicio al pueblo, servicio de salud. Y lo grande del caso es que este señor y algunos de estos dirigentes hasta se sienten complacidos con decir que el gobierno no dispone de los médicos necesarios en las instituciones y en las instituciones militares del país, los médicos militares que están ahí, que son los que usualmente sustituyen a todos estos señores. Ellos están alegres porque esos médicos no son suficientes para, oiga usted qué cosa más aberrante, oiga qué cosa más aberrante, y oiga qué cosa además más inmoral, porque van a estar 3 días sin trabajar, pero son 3 días que ellos van a cobrar. Ay del gobierno si no les paga. Ay del gobierno si no les paga esos 3 días que van a estar sin trabajar, porque ya entonces sería motivo de otra huelga más. Y usted dice, ¿cómo es posible que el Estado, cómo es posible que el Estado y que el gobierno y que la salud de los dominicanos y de las dominicanas dependa de gente tan irresponsable? ¿Cómo es posible? El gobierno ha cumplido con lo que se comprometió. Ellos dicen que no ha cumplido, pero resulta que a las cosas que se comprometió el gobierno ha cumplido. Lo que pasa es que ellos quieren agregarle otras más. Y para eso es que quieren tumbarle el pulso al gobierno, para agregarle otras que no estaban en los acuerdos que se pactaron el año pasado. Y así nos tienen cada año de huelga en huelga, señores. Estos señores que ahora se van a huelga por 72 horas, que ellos encuentran que no es inmoral, ¿no? Que no es una corruptela cobrar sin trabajar. Ellos encuentran que el método es quitarle la salud, no darle, no atender al pueblo, porque ¿quiénes son los que van a los hospitales públicos? Va la gente del pueblo, va el pueblo dominicano, que no se puede pagar una consulta privada en el consultorio de Waldo Ariel Suero y de todos ellos. No se lo puede pagar porque Waldo debe cobrar 2 o 3 mil pesos de consulta. Eso es lo que están cobrando ellos. Todos. Ahí no hacen huelga, desde luego, imposible, ahí no se hace huelga, no, porque esa es la consulta privada de ellos, esa es su consulta privada, que ellos cobran ahí 2, 3 mil pesos, 3.500 pesos por una consulta,
esa no se pone en huelga. Claro que no, la consulta privada no va a la huelga, la que va a la huelga es la pública. Esa es la pública la que va a la huelga. Ya usted puede ver, el gobierno ha cumplido con el aumento de los salarios que prometió, aumento de un 25% a los salarios. Y el gobierno ha cumplido ese aumento del 25% a todo el sector. Los pensionados son más de 6.900, casi 7.000 pensionados. Pensionados con su sueldo completo, no di que con 1%, pensionados con su sueldo completo, 6.900 pensiones, incluyendo los incentivos que tenían. Eso lo cumplió el gobierno, también casi 7.000, oiga usted, 6.900 pensionados, con su sueldo y sus incentivos completos. Incentivo por antigüedad. Nombramiento de 2.400 nuevos médicos. 2.400 nuevos médicos nombrados en los últimos 10 meses, en el proceso del acuerdo con el Colegio Médico. Se han nombrado más de 2.400 nuevos médicos. Óigalo bien, 2.400 nuevos médicos nombrados. 25% del salario aumentado. 6.900, casi 7.000 pensionados. Esos eran los compromisos del gobierno. Pago de los incentivos por distancia, etc. Eso ha sido cumplido por el gobierno. Este año el gobierno ha invertido más de 10.000 millones. Óigalo bien, este año 2017, el gobierno, el Estado Dominicano ha invertido más de 10.000 millones de pesos para dar cumplimiento a los compromisos que asumió en el 2016 con el Colegio Médico Dominicano. Más de 10.000 millones de pesos. Bueno, que los recordemos y que los repitamos a Waldo Ariel y a todos los médicos, se los recordemos. Que se aumentó en un 25% el salario de los médicos, que se pensionó a 6.900 médicos. Óigase bien, que se les han pagado los incentivos a esos médicos y que a esos pensionados se los pensionó con su salario completo, incluyéndole sus incentivos y garantizándoles el seguro de salud, que en otro tiempo lo perdían cuando eran pensionados. Ahora tienen su salario, que el gobierno ha nombrado más de 2.400 nuevos médicos y que ha invertido más de 10.000 millones de pesos. Óigalo bien, más de 10.000 millones de pesos en cumplir con todo eso que hemos dicho y con mucho más. ¿Qué es lo que pasa con el Colegio Médico Dominicano? Bueno, que los médicos se resisten a lo nuevo. En la realidad es esa, es que se resisten al cambio. El cambio que se está operando en todo el Sistema Nacional de Salud. En todo el Sistema Nacional de Salud del país se está operando un cambio. Un cambio que hace hincapié en el sistema primario de la salud. Es decir, en el sistema básico de la salud, que hace hincapié en la prevención. Eso es lo que está ocurriendo. Esta gente se opone. Esta gente se opone a esto. El sistema de salud en la República Dominicana opera hoy sobre la base de el nombramiento no de dedo, sino por concurso. Los directores de los hospitales, los subdirectores de los centros médicos están siendo nombrados por concurso. Van a concurso los directores
Y así es que se está trabajando, es por concurso y desde luego ellos quisieran ser señalados de dedo otra vez. Quisieran ser señalados de dedo. Quisieran que tuviéramos o que mantuviéramos un sistema médico, oiga, un sistema médico que fuera como el anterior, el que se está desmontando precisamente, que era un sistema que permitía que los médicos trabajaran 4 horas y se fueran para su casa, se fueran para su consulta privada, y eso es lo que quieren. Lo que quieren es trabajar 4 horas en los hospitales, 3 horas, 2 horas, ponerse de acuerdo con el director o la directora. Y ya usted sabe, eso lo arreglamos después. A eso es que quieren, a eso es a lo que aspiran. En el fondo, a eso es a lo que le tienen miedo. A que el Estado les está exigiendo que cumplan con un horario en los hospitales y no lo quieren cumplir. Quieren estar 4 horas y cobrar como si estuvieran 8. Y eso es lo que les pasa. Quieren volver a lo mismo, quieren seguir en lo mismo, no quieren que se les evalúe, no quieren que se les fiscalice, no quieren tener que ponchar la tarjeta a la entrada y a la salida, no quieren nada de eso. Y toda esa protesta es contra esos sistemas que se han estado implantando en las instituciones de salud del Estado, porque nunca, como hoy, se había hecho en el Estado lo que se está haciendo. 56 nuevos hospitales serán entregados en los próximos meses. Entre lo que queda de este año y el año que viene, serán entregados 56 nuevos hospitales, nuevecitos, climatizados, con laboratorio, con imaginología, con todo lo que se necesita. Nunca se había hecho una inversión como la que se está haciendo en la República Dominicana y nunca, desde luego, se había enfrentado tanta resistencia al cambio que se está operando con la instalación del Sistema Nacional de Salud, que antes era el Ministerio de Salud el que lo tenía todo. Hoy el Ministerio es solo un rector. Lo que se está montando es el Sistema Nacional de Salud, que es un sistema nacional porque además va a incluir en él al sistema médico privado. Sistema médico privado. El público y el privado van a ser un solo sistema de salud, que es lo que hay en todos los países que se respetan. Todos los países donde se respetan los derechos de la gente. Es un solo sistema de salud el que funciona. Y aquí vamos caminando hacia eso, hacia un sistema de salud integral e integrado. Y a todo esto es a lo que esta gente se opone. Quiere volver a trabajar 2, 3, 4 horas para irse de ahí corriendo a su empresa privada, a su consultorio privado, a su clínica privada, que es donde cobra 2, 3 mil pesos por la consulta y es donde no se hace huelga. Ahí no se hace huelga. Donde se hace huelga, al que se le hace huelga es al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano es al que se hace huelga. Es a ese que se le puede hacer huelga. Y entonces, en eso estamos nosotros. Gente que se niega a reconocer el trabajo de las instituciones. Gente que se niega, que pide su propia institucionalidad. Y estos mismos médicos del colegio, de Waldo Ariel, ellos quieren su institucionalidad, la que ellos tenían antes también. Los que están desbarrando en contra de la justicia, en contra de la fiscal, quieren su propia institucionalidad. Y estos médicos también quieren la suya, la que había antes, no la que hay ahora. Porque la que había antes era la que les convenía. El acuerdo que ellos hacían con el director o con la directora. El acuerdo por debajo de la mesa. Y no se preocupe, director, que esto se resuelve. Y yo estoy aquí. Y si tengo que venir el sábado, yo vengo, no se preocupe. Pero el sábado lo que hace es que se va a jugar golf. Para que lo sepa. O softball, como algunos que yo conozco.
Hay que llamarlo allá al softball para que vengan a atender una emergencia. ¿Entiende? Sí, bueno, usted entenderá, ¿no? Sí, pero que si cumpliera el horario, todos los días usted le dice, sí, es justo que se vaya a jugar golf a su country club o a su club no sé qué, por ahí, porque son varios los clubes que hay, a su campo de golf, y tiene derecho, porque bastante gana para hacerlo. Pero el problema es que durante la semana no trabaja las 7, las 6, las 8 horas, no, trabaja 4 horas, y eso es lo que quiere trabajar, y por eso es la huelga de Waldo, porque Waldo quiere que lo dejen así, como él estaba antes. ¿Entiendes? Y como ellos estaban antes, trabajando 4 horas y 2 horas, llego 2 horas y en 2 horas despacho 10, 15 pacientes, no me importa, y me voy. Pero ya yo cumplí mi cuota, ¿cuánto eran? 10 pacientes, ya yo los vi, ya cumplí mi cuota, en 2 horas lo despaché. Y así es que esta gente opera. No importa que se firmaran los acuerdos que se firmaran, que se le aumentara el salario en 25%, que casi 7.000 médicos fueran pensionados, que 2.400 nuevos médicos fueron nombrados. No, no importa nada, nada de eso. Lo que importa es volver, como decía Gardel. Y volver, como dice la canción. Sí, señor. Eso es lo que importa. No le oí refrescar la información, no sé si fue en el momentito que me perdí su comentario, que el amigo Francisco Pagán, director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, pues entregó ayer a la dirección del Hospital José María Cabral Ibáez 11 modernas salas para cirugías, parte del proceso de remodelación de ese centro asistencial. Y el doctor Ernesto Rodríguez, director del Cabral Ibáez, agradeció esta entrega, diciendo que brindarán servicios a miles de pacientes. Dice, con estas modernas salas totalmente equipadas y con tecnología avanzada, atenderemos mejor a los pacientes que acuden diariamente a este hospital. Las salas cuentan con una mesa de cirugía computarizada de múltiples posiciones programables, monitores de signos vitales, máquinas de anestesia con analizador de gases, etc. ¿Por qué hay que insistir en esto? Porque cuando no es Juan, es Juana, y si no, su hermana, así es que se dice, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, hubo un momento en que los gremialistas, en este caso de Waldo, que es un personaje ya para la historia, tipo como lo han sido muchos otros a través del tiempo. Personajes que no dejan de ser pintorescos, porque resumen, son como una especie de, ¿cómo que se llama? Un consomé concentrado de una serie de características propias de los grupos, más que profesionales, de los grupos sociales a los que pertenecen y a los que en gran medida se deben como ejemplo. Tipo una reminiscencia del caciquismo. El caciquismo. Este pequeño coto es mío. Y yo estoy aquí desde aquí. Yo aquí sí es que yo soy, el que entre aquí no sale. Esa capacidad de chantaje que tienen los que se apertrechan, se hacen su propia fortaleza. Y bueno, lo cierto es que más allá de los errores propios de un proceso complejo como es producir un cambio absoluto hasta el punto de usted crear un nuevo sistema de salud pública, que ya aquí poca gente recala en esto,
pero bien se sabe que muchos colegios privados, y vamos a llamarle colegios o centros educativos privados, vamos a hacerlo así, vamos a asumir esa denominación. Bien podríamos estar hablando de escuelas de patio, a donde los pobres tenían que seguir llevando a sus muchachos, porque bueno, no hay de otra. Escuelas de patio, con gente que bien debería ser alumna y no maestra o maestro o facilitador. Ellos mismos deberían estar en una básica. Bueno, lo que se está haciendo en educación barre con todo eso. Y sí, los colegios privados, católicos, esos que le gustan a usted, o evangélicos, los que le gustan a Ricardo, si no se ponen para la cosa, se lo lleva por adelante la revolución educativa. Esa es la realidad. Bueno, pues un poco también acontece todo esto en el sector salud, que la implantación de un nuevo sistema, el flujo de recursos masivos hacia la adquisición de tecnología, hacia la construcción de edificaciones modernas. Hay que decirlo, aquí los pocos hospitales que existían hasta hace poco tiempo, o procedían de la época de la dictadura de Trujillo, o procedían de la época de ese balaguerato constructor. Es decir, hace ya mucho tiempo. Y se vio entonces la necesidad de acometer la construcción de muchísimas cosas, centros de diagnóstico, centros de imaginología, centros de atención primaria, emergencia. La emergencia, porque donde usted lleva el 911, usted tiene que atender particularmente las emergencias en los hospitales. Y entonces, eso implica desde sacar del medio a una gente que se ganaba unos cuartos porque usted necesitaba una ambulancia, ¿verdad? Porque era así. O tenía que aparecer un populista político, digo populista entre comillas, un compañero solidario que a las 4 de la mañana jalara con usted y con su enfermo al hombro para la capital y a donde apareciera un hospital con la capacidad para atenderlo. No, pero que es a parir, que ella va, no, pero es al Darío, porque ese sí era, ahí iba a parar todo, todas las emergencias de cualquier naturaleza. Y qué suerte que ahí había un equipo científico, profesional, de tanta vocación de servicio, porque hay que decirlo también. Bueno, el asunto es que incluir millones de personas en el seguro del SENASA implica que tiene que haber donde se le da a esa gente que no tenía seguro, se le da posibilidades. El sector salud está siendo revolucionado tal cual ha sido revolucionado ya el sector educativo. Los resultados a partir de los cuales se tendrá que medir esta gestión del presidente Danilo Medina en áreas fundamentales como esta de la salud pública. Son cuestión, sí, ciertamente de algunos años, es cuestión de algunos años. Bien se ha dicho, vamos a ver dentro de 10 años, lo ha dicho el presidente Danilo Medina. Ya veremos dentro de 10, 12 años esa nueva camada que va a salir de la tanda extendida. Que no será la mejor, porque quizás esta primera generación tenga que arrastrar aún las maldades del ADP, las incapacidades propias del magisterio, el hecho de que ciertamente nada se hace de un día para otro, ni en un
revolcadero inmediato, sino que todo tiene una gradualidad. Necesitamos un 25% de maestros recién calificados, certificados, apasionados, porque el sistema educativo dominicano solo a partir de esa diálisis realmente producirá frutos que serán superiores a los de la primera camada, a los de la primera generación. Porque esto es un proceso y el que no lo entienda así no entiende de nada, o está hablando por hablar o por hacer maldades. Está aconteciendo un proceso que va a redundar, entre otras cosas, en cuestiones positivas, absolutamente positivas, pero entre otras va a afectar intereses. Claro que están siendo afectados intereses. No hay forma, y ya quisiera yo decirlo como lo dijo o lo expresara en su momento Silvio Rodríguez en una carta a Rubén Blades, memorable, expresarlo. Ya quisiera yo, ¿dónde se ha hecho algo de eso, de lo que es transformar, cambiar cosas en donde no haya quienes han sido afectados y quienes se resisten, a veces de manera violenta, a los cambios? ¿Dónde? ¿Dónde está eso en la historia? ¿Dónde está eso en la historia de la democracia? ¿Dónde está eso en la historia del hombre? No. Hay gente que está siendo afectada. Como afectado hay una parte del comercio que tiene que ver con la vagabundería que era en su momento. Las vagabunderías, sí es verdad que estaban asociadas al tema de los fármacos, de la medicina, que no llegaban a nadie más que con cifras estrambóticas, sus costos. ¿Y qué se logró? Bueno, se afectaron intereses, claro que sí, pero ahí hay un sistema, ¿cómo que se llama? El sistema, el de las medicinas, el de Promescal, que adquiere mediante licitación pública. Mediante licitaciones públicas. Y que ofrece finalmente al costo de las farmacias populares, ofrece desde ese tipo de medicamentos hasta muchos otros más. Redundando esto en el fortalecimiento indirecto de la industria farmacéutica local. Y redundando esto también en el comercio asociado directamente al tema de los medicamentos. Y nunca como hoy podrá decirse que este sistema que está ahí constituye con respecto al pasado un salto de garrocha, Eso no es lo que había, eso que usted está viendo ahí, ese Promescal no es lo que antes había. No, lo que había antes era un negocio montado en cada... Contra el Estado y contra el pueblo dominicano. Claro que sí, negociazo de miles de millones de pesos. Claro. Hay que decirlo. En su momento, la demanda de Gualdo era, es que no hay medicamentos en los hospitales y que no hay ni un guante para operar nada, ni hay que un hilo con que coser una cirugía en emergencia. Entonces eso era con lo que se sazonaba esa capacidad de chantaje político de dirigentes como este señor. Porque tampoco veo una dirección colegiada, déjeme decirle. Que esto es absurdo. Un colegio que lo que tiene es una figura pintoresca de la politiquería, ¿cómo le dicen para ponerle la palabra exacta? No autóctona, sino... Folclórica. Folclórica lo es, pero también es otro el caso. No, un señor que anda solo, porque yo no veo ahí la colegiatura.
porque lo primero que tiene un colegio es que todo se traza y se toma públicamente de manera colegiada, porque si no, ¿qué es lo que es eso? Una estancia infantil o algo así. Eso es un negocio. ¿Qué será? Yo no sé qué. Ahora, lo cierto es que estos señores, acompañados naturalmente por los especialistas a los que se refería usted, Ramón, al principio de su comentario, señor comunicador, yo diría señora comunicadora, aunque le guste a usted como escriba, porque ella sí se dedica realmente a pretender hacernos un rosario de cosas para efectivamente deprimir la salud pública. Porque por ahí es que hay que comenzar a hacer profilaxis, para que la psicología de las masas, porque ellos saben de psicología de masa, ellos saben de manipulación, ellos saben de generación de percepciones, ellos saben de terrorismo, porque lo ejercen. Y hay algunos que destilan sangre incluso, como grandes innovaciones editoriales. Me refiero, claro está, a las revistas comerciales. Ahora, lo cierto es que es de mal gusto lo que está haciendo este personaje, Waldo Ariel Suero. Y es de muchísimo más mal gusto, que la clase médica dominicana, es decir, los profesionales de la salud pública, de sus distintas áreas e instancias, se estén dejando representar en esa figura que no solo pintoresca, está siendo identificada como parte de quienes se sienten afectados por los cambios positivos que se están generando en la República Dominicana, que son por igual expresión de una mejoría del liderazgo político, teniendo a la figura del presidente de la República, Danilo Medina, como la más valorada de todas las figuras vistas individualmente, teniendo instituciones y políticas y reglamentos y leyes que hacen hoy más eficiente o posibilitan incluso que se pueda hacer más eficiente en el manejo de programas sociales, tales como tienen que ver todas estas instituciones, desde Promescal hasta los comedores económicos, o cualquier otra instancia de ejecución de políticas sociales, gubernamentales, que están siendo sometidas no solo a un monitoreo, a un escaneo permanente y a un seguimiento permanente. Nunca como hoy es posible la aplicación de metodologías que permitan la evaluación de los resultados de cada centavo que en políticas sociales se invierte en la República Dominicana. Nunca como hoy. Y nunca como hoy fluyen por disposición programática y visión programática de lo que es el ponerse al día con el pago de la deuda social acumulada, de la que no quieren hablar nunca, que es lo que precisamente se está haciendo ahora, invirtiendo en donde se debió haber invertido antes y no se hizo, haciendo las cosas como nunca se habían hecho, no se acabará con la corrupción, pero se le ponen obstáculos brutales, obstáculos que se la pueden brincar, porque aquí hay expertos en brincarse cualquier cosa, y si no, Ricardo, brinca la tablita, que ya yo la brinqué, porque aquí todo es posible, pero lo cierto es que cada vez es más difícil que usted pretenda brincarse la tablita, porque nadie entiende que o hay quienes en sus devaneos y alucinaciones y cosas no logran entender
que los pueblos no son amasijos de cosas, de pobres, que no piensan, que no sienten, que no se identifican con quienes tienen que identificarse. Eso no es así. La inteligencia colectiva es inmensamente mayor que la sagacidad de los roedores dedicados a caerle atrás al pedazo de queso, no importa dónde se encuentre. Nuestras clases medias, nuestra pequeña burguesía ha parido tantos roedores como roedores puede haber en el planeta posiblemente. Pero el pueblo dominicano tiene un olfato propio que no es el de los roedores, que sacan ventajas, sí, pero el pueblo dominicano sabe que estamos como pueblo, como nación, como sociedad, en un círculo virtuoso por primera vez en mucho tiempo. Y yo diría que por primera vez en democracia. Porque sí, habría que reconocer que se sienta en la base del Estado moderno dominicano, con posterioridad a la salida de las tropas yanquis y finalmente con el ascenso mismo de que facilitaron las élites intelectuales de el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo Molina. Habrá que reconocer por igual que sí, se construyeron puentes que todavía están ahí, en aquella época, hospitales que todavía están ahí. Usted, por decir uno y hablar de hospitales, ahí está el Angelita, el llamado Angelita, que no hay de Robert Reed, los dos Robert Reed después. Bueno, pues en democracia no hay un momento más esplendoroso en la historia contemporánea dominicana que el que se inaugura con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y muy particularmente con la síntesis bochista de esa primera experiencia gubernamental a partir de el liderazgo ya incuestionable e indiscutible de Danilo Medina. Dentro, fuera, aquí, allá y acullá. Regionalmente, mundialmente, el liderazgo indiscutible del presidente Danilo Medina en un proceso que se inicia con su gestión en el año 2012, que continúa y que cerrará posiblemente habiéndose alcanzado importantes metas nacionales y logrando que el jet todavía siga circunvalando la atmósfera planetaria e insular por mucho tiempo. Mire, ahora lo que se está diciendo es que la MINUSTAH se retira de Haití, que nosotros debemos entrar en miedo. Porque usted sabe, ¿no? La idea es mantenernos a todos en vilo, ¿verdad? Porque como dice Noam Chomsky, a la gente hay que mantenerla en vilo. Es rapón. Sí, hay que mantenerla en vilo para que la gente pues no vaya a lo fundamental de las cosas. No tenga un tiempo de paz para dedicarse a lo más importante, Sí, ya sabemos que Ramón Tejada Holguín anda por ahí, que estaremos hablando. Aquí se va a ramonear. Sí, señor. Y mire, y mucha agua que ha caído. Ha caído mucha. Mucha agua que ha caído. Resulta que la MINUSTAH tenía que retirarse en algún momento a Haití. Nosotros quisiéramos que se mantuviera por 10 años más, en lo que se organiza aún más el Estado haitiano, pero si la ONU no puede mantenerla, porque entiende que ya cumplió su papel, la verdad es
que la República Dominicana está lo suficientemente preparada y lo suficientemente cuidada sus fronteras como para que nadie tenga que temer, nadie tenga que tener ningún tipo de miedo y para que nadie tenga que dedicarse a meterle miedo a la gente con que todo lo que puede pasar en Haití si la MINUSTAH se va. Ese no es un tema de la República Dominicana ahora mismo. En un momento en que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, la Cancillería Dominicana, está desarrollando un programa, dicho sea de paso, un programa de acuerdos, desarrollo de acuerdos importantes en el área comercial, en diferentes áreas del quehacer de los estados y de los países. No hay, por lo tanto, y además no hay nada que temer, por un lado, y segundo, en la República Dominicana se está llevando a cabo, como nunca antes, un sistema, está puesto en práctica un sistema de control de la migración extranjera que garantiza no solamente la seguridad del país, sino que garantiza además el control de la migración como ha venido ocurriendo desde prácticamente el 2012-2013, cuando el presidente de la República tomó en sus manos un sector que tradicionalmente estuvo abandonado. Vamos a usar una palabra así, abandonado. Aquí se ha instalado un verdadero control de la migración, tanto de la inmigración como de la emigración, pero sobre todo de la inmigración. Hay un control por primera vez en la República Dominicana, un control que funciona con un mecanismo de precisión, con además respeto absoluto a los derechos humanos, apego absoluto a los derechos humanos, un control de migración que permite que hoy haya más que nunca los trabajadores extranjeros que están en el país, la mayoría de ellos haitianos, por primera vez están registrados con documentos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por primera vez se lleva a cabo en la República Dominicana un sistema de control de todo el que está aquí. De modo que tampoco hay nada, absolutamente nada, que temer en esto de la salida de la MINUSTAH de Haití, que en algún momento tendría que salir, desde luego, y en algún momento tendrían los hermanos haitianos, los vecinos nuestros, que asumir la responsabilidad de construir su propio Estado, porque ellos tienen esa responsabilidad y nadie la va a asumir, ni la va a asumir República Dominicana, ni la va a asumir ningún otro país. El deber y el trabajo que cuesta construir un Estado tienen que asumirlo ellos. No lo va a resolver la MINUSTAH, ni la va a resolver la Organización de las Naciones Unidas, ni nadie. Ese es un aprendizaje que a los dominicanos nos ha costado mucho sudor, muchos recursos, muchas lágrimas y muchas décadas de desorden también, muchas décadas de golpes de Estado. Aquí hubo un tiempo en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en el que hubo un presidente casi cada mes. Hubo 7 presidentes en cuestión de un año, si mal no recuerdo ahora. O sea, los presidentes se sucedían los unos a los otros en cuestiones de meses. Nosotros también conocimos ese desorden, nosotros también conocimos ese estadio primitivo de la organización del Estado. Nosotros lo conocimos. Y probablemente no haya un pueblo del mundo que no haya pasado por ahí de alguna o de otra manera. Juan Bosch escribió en algún momento un artículo que precisamente lo llamó así. Europa también tuvo su desorden. Europa también tuvo su desorden, vivió en el desorden.
en los siglos XVII, siglo XVIII, todavía en el XIX, estaban construyendo los estados europeos. Es que ese es un aprendizaje que tienen que llevarlo a cabo todas las naciones del mundo. Construir institucionalidad no es cualquier cosa. Por eso a uno le cuesta trabajo oír hoy a algunos comunicadores desbarrar contra la fiscal de Santo Domingo Este, contra Olga Diná Llavería, contra todas las instituciones, porque están haciendo esto, porque están haciendo lo otro, o porque no están haciendo lo que ellos quieren que hagan. Ya usted puede a partir de ahí ver cuánto cuesta construir la institucionalidad, construir instituciones en un país. ¿Cuánto cuesta? La oposición venezolana ahora dice que las elecciones fueron legales donde ellos ganaron, pero que hubo fraude donde ellos perdieron. ¿Usted le parece conocida esa canción, verdad? Claro que sí. Donde yo gano, las elecciones son bien. Donde yo pierdo, las elecciones son malas. Están mal. Eso es un problema que tienen nuestros países. Es un problema que, bueno, costará, todavía tomará tiempo que la gente confíe en las instituciones, pero poco a poco vamos llegando a donde teníamos que llegar. Y yo debo reconocer, debo estar de acuerdo con el editorial de esta revista comercial, el editorial que destaca precisamente la actuación de la fiscal Olga Diná Llavería, que lo destaca y que dice que lo que ella hizo era lo que tenía que hacer y la defiende, porque aparecen eso también, gente honesta, gente que sabe reconocer. Dice, hizo bien al darle a la población informaciones preliminares de una investigación que tenía en vilo al país y a Radio Bemba. Hizo bien al disponer el inmediato arresto en el aeropuerto de un funcionario sospechoso de tener participación en el crimen. Hizo bien al revelar el móvil del crimen. Hizo bien en señalar los autores materiales. Hizo bien al informar que se investiga si hay autores intelectuales. Hizo bien al señalar que son informaciones sobre una investigación que aún está en proceso, Es cierto, porque si usted le deja la cancha a ciertos comunicadores, ellos son los que terminan haciéndolo todo. Ellos hacen la investigación, ellos enjuician, ellos acusan, hacen la investigación, acusan, enjuician y ellos sacrifican y crucifican y fusilan a todo el que haya que hacer. Bueno, ellos pueden decir cualquier cosa, así. Pero tipificar, como han pretendido abogados dirigentes políticos de relevancia, vamos a decirlo así, tipificar el asesinato de Junior Ramírez, abogado, profesor universitario, como un crimen político. Otros han usado el término de Estado, crimen de Estado. Es algo más que una charlatanería. Es que es posible que sin pensar, sin detenerse a establecer la claridad de los hechos, ya usted tipifica como un crimen político una cosa que en realidad, en ningún caso, podría ser de cualquier naturaleza, pero en ningún caso crimen político. Entonces, si un abogado se presta a tipificar esta horrendo crimen, ciertamente, bueno, pues la realidad es que entre abogados te veas efectivamente, porque son capaces de cualquier cosa, de retorcer hasta su propia imagen, es decir, su propio oficio. Pero mire, aquí tenemos a Ramón Tejada Holguín. Que va a explicar tenemos tiempo las para encuestas de quién, de Bernardo Vega. No hay encuestas. La de Bernardo Vega. Vamos a hablar sobre Banco Mundial y sobre esas cosas hoy. Así que no se mueva de ahí, que venimos ahora mismo con Ramón Tejada Holguín. No se mueva de ahí.